Aquí en Argentina me ha pasado que más allá de aprender lo que es la cultura y quizás incorporar también su idioma o su forma de hablar, y también el mate, la carne, todo lo que conlleva estar aquí en Argentina, hay ciertos códigos que aprendí acá en Argentina. Por ejemplo, uno de los códigos que me acuerdo que en el Instituto Bíblico, no sé por qué, pero en el Instituto Bíblico se decía que la novia de tu amigo tiene bigote. ¿No es así? Seba Mariles, ¿la verdad que nos decían? La novia de tu amigo tiene bigote. No sé qué otro código hay aquí en Argentina. ¿A alguno se le ocurre? ¿A alguno que se le venga a la mente? A ver, piensen, ¿hay algún código aquí argentino? Por ejemplo, me pasaba cuando estábamos tomando mate que yo decía gracias y no me cebaban más mate. Y ahí entendí que el código era que no había que decir gracias hasta que ya uno estaba satisfecho. Bueno, esos son códigos que hay aquí en Argentina. Quizás ustedes como argentinos no se dan cuenta. El aplauso al asador, por ejemplo. La mujer y la guitarra no se prestan. Listo, ese lo acabo de aprender. Dios te guarde. ¿Algún otro código? Pensando un poco sus familias, ¿no? Mi familia, ¿tienen códigos? ¿Tienen esas contraseñas, esas reglas? Por ejemplo, me acuerdo aquella época, ¿no? Mi abuelo no había que molestarlo cuando veía tenis. O sea, era como... El código era no se le interrumpe al abuelo mientras ve tenis. No sé, alguna familia, ¿qué códigos tienen? La siesta, ¿algún código de siesta? Algunos, nosotros llegamos a casa, nos sacamos el calzado y andamos descalzo en la casa. Es un código. ¿Cómo sería eso, Agus? A ver. Ah, mira, este es nuevo. Claro, dice, vos cortás y yo elijo. Mira. Uno pone la mesa y otro saca cuando son dos hermanos. Bien, bueno. Ah, sí, ¿viste? No sabes que te va a tocar la otra mitad. El que cocina no lava. Bueno, así hay un montón de códigos. Pero me parecía interesante resaltar que cada familia tiene ciertas reglas, ciertos códigos. Me acuerdo que mi tía, que es chilena, fue a vivir en un pueblito en el sur, una familia que ella no sé cómo conoció, llegó ahí, y era el código del trapito. No sé si ustedes han escuchado el código del trapito. El trapito multiuso. Entonces tenían un trapito para limpiar la mesada de la cocina, limpiar la cocina, las migas que quedan del almuerzo en la mesa. Y estaban tomando mates, charlando y todo. Entonces la persona que le quedaba el bizcochito en la boca, que agarraba el trapito y se limpiaba la boca con el trapito. Entonces yo decía, pero qué locura, sí, pero es su cultura, es su código, su manera de relacionarse, de vivir en familia. Y en la Biblia vamos a encontrar un códigos, instrucciones para la familia. Por eso hoy vamos a estar hablando sobre códigos de servicio domésticos. Colosenses capítulo 3, verso 18. Colosenses capítulo 3, verso 18. Y vamos a acercarnos al texto y vamos a considerar algunas cuestiones que tienen que ver con la interpretación del texto. Y aquí juntos vamos a estar aplicando lo que estamos leyendo, lo que significaba para los primeros oyentes, los primeros receptores de estas palabras, y cómo lo podemos aplicar aquí nosotros en el 2022. Vamos a resaltar algunas cuestiones. La primera, tenemos que considerar que Colosenses la escribieron dos autores. ¿Sí? ¿Sabían que fueron dos autores los que escribieron Colosenses? Uno es Pablo y el otro Timoteo. Uno lo puede ver explícitamente, capítulo 1, verso 1, dice que Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces aquí tenemos dos autores que van a estar diciendo estas palabras, y hay que considerar que lo que vamos a leer, Pablo va a agarrar
del código jurídico familiar de la época. ¿Ok? Un código greco-romano. Entonces, todo lo que Pablo va a estar diciendo, los receptores ya lo sabían, porque era algo que estaba culturalmente establecido, como el código penal, como el código jurídico familiar, ciertas reglas que regían esta época, y Pablo, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a adaptar, lo va a tomar y lo va a adaptar para la vida cristiana. ¿Ok? Entonces tenemos que considerar esto antes de acercarnos al texto. Otro interesante dato es que Pablo, como toma este código y lo va a adaptar, va a hacer algo contracultural. ¿En qué sentido? Generalmente las palabras o las instrucciones iban destinadas solamente al pater familia. ¿Qué quiere decir? A la cabeza del hogar, al varón del hogar. Todas las instrucciones recaían sobre él para que él pueda después gobernar a la esposa, a los hijos, a los esclavos y así sucesivamente. Y aquí Pablo, en contracultura, lo que va a hacer es que va a responsabilizar a los hijos, a los esclavos, a los amos, a las esposas. O sea, va a darle un rol y una responsabilidad a cada integrante de la familia. Otra cosa es que Colosenses es una carta. Y las cartas en esta época, tenemos que considerar que no todas las comunidades cristianas sabían leer. Entonces, se juntaban en una casa y públicamente se leían las cartas, en este caso la de los colosenses, se leían en comunidad. Todos sabían qué estaba diciendo Pablo. Entonces, imaginemos esta escena. La persona que se levanta y recibe esta carta comienza a leer. Esposas, y las esposas en ese lugar ya sabían, sí, tenemos que someternos a nuestros maridos. ¿Sí? Ellos ya lo sabían. Pero Pablo dice, como conviene ¿en quién? Como conviene en el Señor. ¿Qué es lo que va a hacer Pablo? Va a cristianizar, redimir este código jurídico familiar y lo va a adaptar a nuestros deberes cristianos. Ahora, hay cuestiones que aclarar acá. Los varones en esta época se casaban alrededor de los 30 años y buscaban mujeres que tenían o que estaban comenzando su adolescencia. Estamos hablando de mujeres de 13 a 17 años. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahí Guille está sacando la metralleta por Sofi. Pero ¿por qué? La mentalidad acá, greco-romana, es que el varón no es igual a la mujer. Tienes que estar por encima de la mujer. Por eso tenían que tener mujeres menores. Bien, esto era el sentido de la época. Aquí se les anima a las esposas un acto voluntario de sumisión. ¿Qué es lo que pasaba? Las mujeres, al ser rechazadas socialmente, muchas mujeres comenzaron a ¿qué? A encontrar en Cristo ciertas libertades. Porque Pablo les instruye en la misma carta, aquí en el capítulo 3, que dice en esta nueva naturaleza. Entonces ellas podrían decir, yo soy una nueva mujer. Ahora en Cristo yo tengo la libertad suficiente. Entonces Pablo les dice, culturalmente ustedes deben respetar, sujetarse a sus esposos, por más que sus esposos no estén en la comunidad. ¿Se entiende? Porque ellas podrían decir, sí, pero ya soy libre, ya no puedo separarme, puedo divorciarme. No, de manera de testimonio a sus esposos que no creen en Jesús, ustedes culturalmente sigan en respeto con sus maridos. Cuando uno lee Colosenses capítulo 3 y Efesios capítulo 5 y parte del capítulo 6, es un versículo paralelo. Entonces Pablo les instruye a las mujeres a estar en su posición de respeto hacia sus maridos. La pregunta entonces aquí es ¿de qué forma la esposa demuestra su respeto o su sujeción al esposo?
A ver aquí quién puede decirnos de qué forma, cómo podemos aplicar esta frase, ¿no? Esposas, respeten o sométanse a sus esposos. A ver, alguien que me pueda ayudar aquí en el salón, levante la mano. Yo le dije, vamos a estar viendo datos del texto, pero la idea es poder aplicarlo aquí entre nosotros. Allá es Silvia. La fidelidad, por ejemplo. Ok, mostrar una fidelidad hacia su esposo es muy buen dato. ¿De qué otra manera podemos respetar o las mujeres pueden demostrar ese respeto a sus esposos? Ahí Manu dijo algo muy bueno. ¿Querés decirle, Manu? Que yo al mío le hago el desayuno toda la mañana. Ok, hacer el desayuno. El desayuno Pero no toda... tengo, es un chiste. Está bien, pero bueno, es un dato, es un dato. Es una manera de mostrar un respeto, hacer el desayuno al esposo todas las mañanas. Bien. ¿Ahí es más? ¿Acá, Agus? Acá dice, ahí viene Guille va a bajar 2 kilos esta mañana. Tuki, tuki, tuki. No desvalorizarlo y no hacerlo sentir inútil, porque es como la manera en que el hombre recibe el amor a través del respeto. Eso. Buenísimo, perfecto. Pablo y Timoteo continúan diciendo, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellos. Las instrucciones del Código Jurídico Doméstico no incluían el amor de los esposos a las esposas. Aquí Pablo lo agrega para nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que les enseñaban a los esposos? Les daban instrucciones para gobernar su esposa y para mantenerla sometida. ¿Ok? A eso, en ese aspecto los instruían, pero aquí Pablo les va a decir a los varones de la comunidad, amen a sus esposas. En contracultural va a subrayar que el esposo debe mostrar esta palabra que nosotros conocemos de ese ágape. Bien, ese ágape, ese amor incondicional. Pero Pablo agrega a este amor que no sean duros con ellas. ¿Y qué quiere decir esta dureza? Cuando leemos en el original, se lee, no estén siendo amargados con sus esposas. Y esta palabra amargados se deriva de la idea de perforar, de algo punzante. En otras versiones van a ver, no sean ásperos con sus esposas. Entonces una cuestión es amar, otra cosa es estar siendo amargados, punzantes, que perforamos en el sentido de quizás con palabras, reacciones, actitudes a nuestras esposas. Entonces el código aquí, en ese servicio de los esposos hacia las esposas, es agapeando. ¿Qué quiere decir estar agapeando? Porque el verbo está en un presente continuo. Está diciendo, estén amando a sus esposas. De manera continua. ¿Qué es un amor ágape? Es un amor que ama sin cambiar. O sea, yo tengo que amar a mi esposa sin esperar que ella cambie. Sin exigirle. Sin esperar nada a cambio. Eso es lo que está diciendo Pablo para los esposos. Entonces la pregunta acá, ¿qué ejemplo se les ocurre que pueda mostrar amor por las esposas? ¿Hay algún ejemplo práctico que ustedes dicen, esto le demuestra a mi esposa que la amo? Paciencia. Yo no quiero decir nada, pero vamos a orar por sanidad en el corazón. Paciencia, lo dijo así con... Lo dijo impaciente, pero dijo paciencia. Bien, la paciencia, siendo pacientes. Yo creo que el interés, mostrarle el día a día, basado en ella, la acompaña, la cita de su carácter, su paciencia, todo interés.
Ok, ¿querés volver a repetirlo, Ale? Sí, fue una frase. Mostrarle. El interés, mostrarle el interés. Perfecto, está bueno. ¿Alguien de esta fila que quiera agregar algo más para que Guille no vuelva para esta punta? Los que están ahí en casa pueden comentar el chat. Los esposos, a ver, ¿cómo hacen una demostración de ágape a sus esposas? Cuidado. Siendo compañero en todas las tareas que ella hace, ¿no? Compartiendo. Compartiendo, siendo compañeros. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué ejemplo se les ocurre cuando el esposo es punzante o amargado? Ahí tenemos una lista larga, ¿no? ¿Cómo sería un esposo áspero, amargado, punzante? Cuando se jubila. Cuando se jubila. Y queda en casa todo el día. Cuando se jubila y queda en casa todo el día. Otra sanidad del corazón ahí. Tenemos que salir. Cuando desprecia, capaz. Yo lo he visto en matrimonios. No, Que no. Sí. Cuando se desprecia a la mujer o lo que cocina la mujer. Y creo que es algo medio áspero que tienen algunos matrimonios. Está bueno. Es una actitud punzante, que perfora, que amarga. Buenísimo. Bueno, esto ya aquí Pablo comienza y Timoteo, solamente esta relación de esposo y esposa, ahora va a pasar a otro grado, que son los hijos y los padres. Verso 20, porque uno dice yo soy soltero. Ahora viene la parte de los hijos. Obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Uno creería que quizás ya los que se casan, los que forman familia, chao mami, chao papi, ya no tenés más lugar en mi vida. Para la idea greco-romana, la obediencia hacia sus padres era inclusive en edad adulta. Esa era la idea para ellos. Entonces las instrucciones que aquí Pablo no está considerando a un nivel de edad, a un estereotipo de un nene o una nena, sino habla de un hijo o una hija sin importar la edad. La palabra obedecer significa escuchar con atención, es prestar el oído y es tener la capacidad de escuchar con atención. Porque para obedecer, primero hay que oír, hay que escuchar. Lo que va a redimir aquí Pablo es que les dice que puedan obedecer en todo a sus padres, pero lo que va a agregar es que como le agrada a quién, porque al Señor es agradable. Entonces aquí los hijos de creyentes que estaban en la comunidad tomaban estas palabras. No vamos a obedecer a nuestros padres solamente porque nuestra cultura está estipulada así, sino que mi obediencia a mis padres le agrada a Dios, honra a Dios y honra también a mis padres. Por eso este código de servicio para los hijos tiene que ver con prestar atención. Y el prestar atención y prestar el oído a los padres va más allá de que los padres sean o no sean cristianos. Va más allá de que los padres no sean tan perfectos como uno quisiera. Va más allá de la edad. Tiene que ver con honrar. Prestar atención a nuestros padres tiene que ver con honrar. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las formas de prestar atención a tus padres? ¿Cuáles son las formas que tenemos para prestar atención a los padres? Acá Pablo dice, cuando veo la necesidad que tienen, amar y respetar a los padres. Bien. Nico. Considerar sus sentimientos, que están pasando, sus emociones, aunque no lo digan. Bien. De vuelta, Nico. ¿Considerar qué? Sus sentimientos, que tal vez no los están diciendo y que uno los nota.
Claro, considerar sentimientos y poder ¿qué? No, ¿cómo fue esa parte? No entendí. Considerar sus sentimientos, sus emociones, que no las están diciendo, pero Ok. uno las puede notar. Ok, bien, está bien. ¿Israel? No siendo orgullosos. No siendo orgullosos, está bueno. Uno de los chicos hoy a la mañana, que ya más de 20 años tiene, decía que antes de tomar una decisión importante, consulta a la mamá de la decisión que va a tomar. Esa era una manera para él de estar prestando atención a ver qué dice la mamá, qué dice el papá con respecto a ese tema. Bien, ahora los padres, dice Pablo y Timoteo, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Al fin, dice. ¿Qué pasaba? En la antigüedad, los hijos eran educados por sus padres, obviamente. Pero aquí Pablo es un tanto atrevido con el hecho de considerar, decirle a los padres qué tienen que hacer con sus hijos. Porque normalmente los padres tenían el gobierno de la casa, sino que los hijos tenían que obedecer a sus padres. En esta época los hijos eran enseñados a menudo por palizas. O sea, los educaban, parte de la educación era a través de los golpes sobre sus vidas. Yo no sé si ustedes han usado este elemento. Yo tengo algunas marcas en la espalda y en las piernas. No, mentira. No es exageración, es exageración. ¿Qué pasaba cuando uno se portaba mal en la iglesia? ¿Saben lo que pasaba con mi hermano Emiel? Mi hermano Emiel es más vivo que yo, obviamente. ¿Qué pasaba? ¿Emiel se portaba mal en la iglesia? No. Emiel es otra mente. Llegaba a casa sabiendo que se había portado mal, iba a la habitación de nuestros papás, buscaba el cinto y le decía, papi, pégueme. Papi, pégueme. ¿Y qué hacía mi papá? Se mataba de risa y no le pegaba. ¿O no? ¿Ves? Pero ¿qué pasaba en esta mentalidad grecorromana? Los padres abusaban de esto. La disciplina era excesiva sobre sus hijos. Entonces Pablo y Timoteo les está animando a la comunidad, no hagan uso de eso. Si están haciendo esa disciplina o esa educación, tienen que tranquilizarse. ¿Qué es lo que va a estar diciendo Pablo? La palabra exasperar. ¿Qué quiere decir exasperar? Irritar por órdenes exigentes y la perpetua búsqueda de fallas e interferencia solo por interferir. Esto es lo que dice algunos comentarios acerca de la palabra exasperar. Esa irritación que provoca una exigencia tras otra. ¿Por qué Pablo dice no exasperar a sus hijos? Para que no se desanimen. Y aquí la palabra desanimar es para que los hijos no pierdan el valor, no pierdan el ánimo, no pierdan su personalidad, su autoestima. Una actitud autoritaria puede provocar amargura en el niño como fruto de la severidad de los padres. ¿Qué es lo que sucedía? Un trato, vamos a ver acá la pantalla, que me gusta esta frase que decía que el niño debe sentir que la corrección no es el castigo resultante de la cólera, el enojo y la ira, sino una ayuda para lograr una personalidad sana y madura que le ayude en un futuro a asumir responsabilidades. Eso es lo que está diciendo Pablo en esta frase. Su educación sobre sus hijos tiene que prepararlos para el futuro, para influenciar en la sociedad. Entonces, este código que nos plantea Pablo es la educación en la casa
bajo una ética cristiana, bajo deberes cristianos, bajo parámetros cristianos. Porque Pablo, paralelo a este capítulo 3, en Efesios capítulo 6 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. O sea, va más allá de endeudarse en un regalo para Navidad, para un regalo para una graduación, va más allá de eso. Es poder educar bajo los principios, bajo una instrucción que Dios pueda estar avalando esa instrucción. ¿Cuáles son las prácticas que exasperan a los hijos? ¿Cuál creen ustedes que son las prácticas que exasperan a los hijos? A ver, Manu. Viste que antes decía eso de marcar la falla constante. Y es junta la ropa, agarra el zapato, pone acá, saca allá. Dios. Como que es constante ese, viste, reclamo en la casa, eso te exaspera. Está bueno. Esa es una exigencia continua, permanente. ¿Ah? Nah. A ver, ¿qué otra actitud exaspera a los hijos? Obedecemos a los padres y los padres nos dicen: tú no hiciste la tarea, a veces la tarea no cumplimos, entonces tenía que caer el cinto, ¿no? Sí, obedecemos, no caía. Entonces de miedo teníamos que obedecer y cumplir las tareas, lo que nos dejaba. Usted dijo una palabra muy clave ahí, el miedo. O sea, a veces el miedo por lo que va a decir, lo que va a hacer, eso es exasperar, quita el valor en los hijos. Una de las cosas que Ceci compartía a la mañana era esto de que a veces los límites son buenos, pero a veces el límite tiene que estar acompañado de una buena instrucción. Porque yo le puedo decir a mi hijo, no, ¿y por qué no? Porque yo lo digo, y eso no es un buen límite, no es una buena instrucción. Entonces tenemos que acompañar ese límite con una buena instrucción, con una buena comunicación. Pablo y Timoteo también van a considerar parte de la parte de la familia a los esclavos y a los amos. Dice verso 22, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con corazón sincero y por respeto al Señor. Después el 4.1 dice, amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Dos grupos aquí vemos que Pablo va a plantear, y es sobre la esclavitud por parte de los esclavos. Los esclavos eran parte de la familia, considerados parte de la familia, pero eran etiquetados como perezosos. ¿Qué pasaba con la cultura de los esclavos? Solamente realizaban las tareas cuando el amo estaba en la casa. Cuando el amo no estaba en la casa, ellos no hacían las tareas. Entonces, por eso Pablo les dice, trabajen de buena gana, los vean o no los vean, porque están sirviendo a Cristo. Y a los amos les dicen, recuerden que ustedes también tienen un amo, ¿cierto?, que está en el cielo. O sea, aquí Pablo, de manera contracultural, está diciendo que todos somos libres, pero a la misma vez todos somos esclavos. Porque los amos pueden decir, yo no voy a nunca rebajarme en posición de esclavo. Pero ellos tenían que entender que tenían que rendir cuentas al amo, Cristo, nuestro amo, Dios, el Señor. Estas palabras no pueden cambiar la posición de esclavo y amo, pero sí es una instrucción para la posición en cuanto al rol que tienen que cumplir, que su servicio tenía que ser demostrado en agradar a Dios, en servir a Dios. Por eso este código de servicio tiene que ver con la integridad, dar un servicio íntegro. Quizás hoy la idea de esclavitud no la tenemos aquí, en nosotros, porque no es algo común. Pero sí podemos aplicarlo, asemejarlo a la relación de un jefe con un empleado, ¿cierto?
un trabajador en relación de dependencia. Entonces, cuando uno dice, el jefe hoy no viene, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros tenemos que cambiar ese paradigma y decir, por más que no esté el jefe, yo tengo que trabajar de buena gana, hacer las cosas, aunque él no me esté mirando, aunque él no me esté aprobando. Entonces, de esa manera podemos aplicarlo. Porque uno dice, pero el esclavo, el amo, no existe. Pero sí, de esa manera sí se puede aplicar. Pero la pregunta es, ¿de qué manera nosotros estamos demostrando un servicio íntegro en nuestros días? Ustedes en sus trabajos, nosotros en nuestros trabajos, ¿de qué forma demostramos un servicio íntegro? Haciéndolo todo como para el Señor. Haciéndolo todo como para el Señor, tomando conciencia de que mi trabajo lo hago para el Señor. Respetando las reglas del lugar. Respetando las reglas del lugar, está bueno. Siendo responsables, está muy bien. Teniendo un mayor compromiso. ¿De qué otra manera demostramos un servicio íntegro en nuestros días? ¿Cómo se dice cuando respetar lo que hay en lugar y no respetar? Como aprovechándose. No aprovechándose de las... ¿Cómo sería, Isaac? A ver. Robando. Siendo honestidad. Honestidad, está bueno. Bien. Entonces, si vamos a los códigos del servicio domésticos, vamos a resumirlo, aterrizamos el avión. El respeto de parte de las esposas a sus maridos. Agapeando por parte de los esposos, vivir amando a las esposas. Prestar atención, obedecer, escuchar, prestar atención, prestar oído a lo que nuestros padres nos dicen, nos marcan. Considerar su consejo. Número 4, educar con una ética cristiana por parte de los padres sobre los hijos. Valores que los ayuden al futuro en una sociedad, puedan marcar una diferencia. Y número 5, un servicio íntegro por parte de nosotros que trabajamos, aquellos que están estudiando. Poder decir, bueno, me saco la mejor nota no porque me van a dar una Play 5 a fin de año. Me saco la mejor nota porque eso le agrada a Dios. Estoy dando un servicio a Dios en mi rol como hijo, como estudiante. Entonces esos son los códigos que Pablo plantea de servicio dentro de la comunidad, dentro de la casa. Amén. Una de las cosas que el pastor Rocco nos escribía en el devocional de noviembre es sobre esto del hogar. El primer servicio nace en el hogar, nace en nuestro matrimonio, nuestra casa, con nuestros hijos. Y es importante que uno pueda tomar una actitud de servicio ahí. Entonces la pregunta es, ¿hay alguno de estos códigos que están faltando en mi hogar? De estos 5 planteamientos que Pablo y Timoteo nos dan, ¿cuáles son los que a mí personalmente me gustaría reforzar? Me gustaría incorporar dentro de mi ética familiar, de mis códigos familiares. Quizás el Espíritu Santo nos está marcando y nos está diciendo, mira, en nuestro matrimonio falta más respeto. La verdad que sí. Hemos excedido la línea del respeto. O quizás un varón pueda decir, mira, es cierto, no he sido muy atento con mi esposa últimamente. Quizás necesito estar más cerca, más pendiente, más interesado, mostrando más amor. Quizás los padres puedan estar diciendo, la verdad, estoy siendo muy exigente. Excedí los límites de exigencia. Y quizás relación entre padre-hijo, padre-hija, madre-hija, no es la mejor. Pero quizás hoy el Espíritu Santo te está moviendo a perdonar. A decir, mira, hija, hijo,
perdóname porque no he sido lo suficientemente sabio con respecto a esto. Quizás los hijos tengamos que considerar más a nuestros padres. Quizás hemos pasado por alto su consejo. O nosotros como trabajadores no estamos siendo de buen testimonio en nuestros trabajos. Quizás es tiempo de decir, ahí también cuenta mi servicio.